Comenzamos con esta sesión específica de riesgo de liquidez, ahora para tratar las herramientas para, una vez identificados los eventos de riesgo, podamos medir y controlar. Esto es en la terminología, la gestión integral de riesgo. Acá tenemos, esta sería la situación de nuestra entidad financiera. Sería el balance así simplificado de esta entidad financiera. Por un lado tenemos los activos, por otro lado los pasivos. En los activos tenemos la cartera, que aquí está hablando de que tenemos 20 créditos y que también en la parte de depósitos tenemos 20 depósitos, 20 depósitos. Estos serían los montos. Sería, entonces, en un total de 26.175 total de activos. Y acá tenemos también el pasivo con el mismo monto, donde los pasivos, es decir, las deudas en sí de la entidad representa 12.500 y el capital 13.675. Vemos acá que el 78,9% de los activos está representado por cartera. Disponible solamente 3,3%. Por el lado del pasivo, vemos que 47,8% son depósitos y 52,2% son capitales propios. Bueno, esta es la situación de nuestra entidad financiera en donde le vamos a ir aplicando una serie de herramientas para, en principio, medir, ¿verdad?, el riesgo de liquidez y al mismo tiempo muchas veces controlar ese riesgo de liquidez. Bueno, la primera herramienta muy utilizada para medir el riesgo de liquidez viene a ser los indicadores del balance, o sea, los indicadores de riesgo de liquidez. Uno de esos indicadores, bien tradicional, viene a ser la calidad del activo dividido por la calidad del activo. Con esto nosotros estamos pretendiendo determinar la morosidad de la cartera. Acá estamos sumando, pues casi normal en todos los países donde a partir de la categoría B ya son créditos ya que requieren un determinado nivel de previsiones, o sea, ya la cartera ya no es muy buena. Aquí sumamos B, C, D, E, inclusive F. En muchos países ya tienen hasta F, ¿verdad? Bueno, dividido por la cartera bruta total. En este caso estamos diciendo que la morosidad de la entidad es de 22,9%. A medida que se incrementa la morosidad, lógicamente afecta a la liquidez y también impacto en la rentabilidad, porque normalmente hay que previsionar a esta cartera. Muchas veces también se tiene que suspender el devengamiento de intereses. Has pasado a la categoría C, por ejemplo, en muchos países ya se suspende el devengamiento de intereses. Tenemos, por otro lado, también otro indicador muy importante de la liquidez. En este caso sería la participación de la cartera de préstamo en el total de activos. Esto, como vimos en el balance, es de 69,9%. ¿Qué significa esto? Que cuando más participa la cartera neta en el total de activos, lógicamente la empresa va a ser más rentable. Pero también hay que llevar en cuenta acá que siempre hay una relación directa entre rentabilidad y riesgo. O sea, más cartera, pero más rentable, pero también desde el punto de vista de riesgo de liquidez o de crédito también se incrementa.
Otro indicador muy importante de liquidez sería el nivel de activos improductivos. ¿Qué parte total de activos si son improductivos? Aquí la forma de calcular, una forma de calcular es sumar al activo total las previsiones y restar el activo improductivo. Dividir sobre el total de activos. En este caso, el nivel de improductividad, el activo total es de 39,6%. Cuando este porcentaje se incrementa también, la entidad es menos rentable y al mismo tiempo también tiene se incrementa el riesgo de liquidez. Por último, otro indicador utilizado también sería llevar en cuenta el total de activo productivo a total de pasivo. En este caso, 126,5%. O sea, los activos productivos superan a los depósitos y otras obligaciones financieras. Esto implica que hay un colchón, ¿verdad? En este caso, de seguridad. Es decir, ¿qué implica esto? Es decir, yo puedo dejar de cobrar hasta 26,5% de mis préstamos e inversiones y aún tener la posibilidad de cumplir con los depositantes y otros acreedores. Bueno, esta es la primera herramienta, entonces sería la parte de los indicadores de liquidez o indicadores de balance. Esto, lógicamente, se utiliza para medir el riesgo de liquidez, pero también, es decir, es una herramienta importante en términos de monitoreo y control. La otra herramienta también que da una idea de lo que es de la liquidez de la entidad es la composición del activo, de los activos y de los pasivos en lo que respecta a plazo. Acá estamos viendo por un lado que la cartera de préstamo es la forma de distribuir gran parte de los préstamos, es decir, 44% de los préstamos tienen un vencimiento de 36 meses. Por otro lado, vemos la distribución de los depósitos y estamos notando acá que una cosa muy preocupante, ¿verdad? En principio, el 41% de los depósitos es a un día. Bueno, ahora, ¿cómo esta entidad financiera puede sobrevivir en estas condiciones? Ya que tiene un descalce de plazo, ¿verdad? Es decir, depende mucho en este caso de la estabilidad de los depósitos y por otra parte por los aportes de capital. Bueno, la otra herramienta muy utilizada sería calcular el plazo promedio, o sea, la sumatoria del plazo por la participación. Para el caso de la cartera tiene un plazo promedio de 25,4%, meses, digo. Para el caso de los depósitos, 52,3 días. O sea, ¿qué significa esto? Estamos financiando una gran parte de la cartera de 25,4 meses con depósitos de 52,3 días, es decir, menos de no alcanzando 2 meses. De ahí la importancia también de la estabilidad de estos depósitos. Esta sería la tercera herramienta que da una idea para medir el riesgo de liquidez, ¿verdad? Es decir, plazo promedio. Aquí estamos viendo la forma de calcular el plazo promedio de la cartera. Estamos viendo acá el plazo promedio es de 25,4 meses. Calculamos, acá tenemos la participación y el plazo de cada uno de estos préstamos, de los 20 préstamos, y su plazo promedio de 25,4 meses. Bueno, pasamos entonces del vencimiento promedio.
a un concepto que es un poquito más refinado, ¿verdad? Que sería duración, la duración promedia. Este concepto de duración es un poco diferente del concepto de vencimiento promedio. Cuando hablamos de duración, nosotros calculamos este promedio en base a los valores actuales. Sin embargo, cuando calculamos el vencimiento promedio, nosotros usamos los valores históricos. Es decir, ahí hay la gran diferencia, ¿verdad? Entre duración y vencimiento. Este concepto de duración después vamos a ir ampliando significativamente, ¿verdad? Y básicamente, es decir, si queremos tener una idea de lo que sería duración, es el tiempo promedio a valores actuales en que voy a recuperar mi inversión. Sin embargo, el vencimiento promedio es el plazo promedio en que voy a recuperar mi inversión a valores históricos. Es decir, la duración lleva en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Consecuentemente, acá la duración modificada, digo, la duración promedio es de 24,5 meses y la duración promedio de los depósitos es de 54,1 días. Acá viene la forma de calcular, en este caso, como ejemplo, la duración promedio de los depósitos. Acá se toma en cuenta los días pendientes y por la participación. Vamos a pasar, ¿verdad?, a la otra herramienta. Tal vez la herramienta más tradicional, más utilizada para medir el riesgo de liquidez, que sería la brecha o el gap de liquidez. Básicamente, lo que hace esta herramienta es distribuir saldos finales del balance en diferentes intervalos de tiempo. Puede ser, por ejemplo, a un mes, a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses y de 6 a 1 año. Normalmente se analiza hasta 1 año o 1 año más. Y se ve ahí, en cada uno de esos intervalos, ¿verdad?, la brecha que puede existir entre el activo que vence en esa fecha y el pasivo que vence en ese intervalo. Consecuentemente, vamos a tener una brecha del periodo. Si la brecha del periodo, por ejemplo, a 3 meses, el activo es menor que el pasivo, esto implica que estamos frente a una brecha negativa. O sea, está saliendo más recursos de lo que está entrando. En principio ya nos da una idea de que las cosas no están, es decir, que hay un pequeño ruido ahí. Pero vamos a ver bien en detalle que esta brecha puede ser negativa, ¿verdad? Pero la entidad financiera aún no tiene problema de liquidez. O sea, simplemente si a los 90 días, todos los que vencen a los 90 días activos son inferiores a los que salen a 90 días, tenemos una brecha negativa. Esa brecha negativa, en principio, es una idea del riesgo de liquidez, pero eso no es un problema si es que tenemos efectivo suficiente para hacer frente a esa salida. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, acá vemos entonces una forma de ir sistematizando, ¿verdad?, esta brecha de liquidez. Por un lado tenemos que tener las entradas activas distribuidas por vencimiento, las entradas pasivas también distribuidas por vencimiento, y calculamos lo que se llama la brecha en cada uno de las bandas de tiempo. Y vemos si es positiva o negativa.
Y también es importante analizar la brecha acumulada. Es decir, porque, si, por ejemplo, estamos calculando la brecha del periodo a 90 días, entonces a esa brecha de ese periodo tenemos que sumar la brecha de un mes y 2 meses para tener la brecha acumulada. Esa brecha acumulada es lo que se compara con las disponibilidades. Esto vamos a ver en detalle en las siguientes clases, donde vamos a analizar esta herramienta en profundidad. Aquí ya ustedes pueden ya tener alguna idea de los problemas que puede pasar en esta brecha de liquidez. Normalmente, lo más fácil es hacer esa brecha de liquidez llevando en cuenta el vencimiento de las operaciones activas y pasivas. Pero aquí ya aparece un primer problema, principalmente por el lado del pasivo. Por ejemplo, los depósitos de ahorro o de cuentas corrientes normalmente no tienen un vencimiento. ¿Qué hacemos? Entonces ya ahí aparece la necesidad de distribuir, ¿verdad? Esos depósitos a la vista en diferentes bandas, partiendo la base de que no tiene un vencimiento. Lo sabemos, ¿verdad? Por la práctica, que una parte de esos depósitos salen y otra parte quedan. Entonces, ahí intuitivamente ya tenemos que decir que tenemos que determinar la parte volátil, la parte estable. La parte volátil entonces se coloca normalmente en la primera banda, ¿verdad? O si usamos una banda de 30 días, colocamos todo a 30 días. Y el resto se puede llevar, hay muchas opciones, ¿verdad? El resto podemos llevar a más de un año o distribuir, ¿verdad? En las bandas de 2 a 12 meses, ¿verdad? Usando, normalmente si se usa la regla de 3. No se llega a sofisticar mucho esto. Ahí normalmente se utiliza la regla de 3. Es decir, distribuimos la parte estable tomando en cuenta principalmente el plazo. El plazo, es decir, el tamaño de cada banda. Si es de un mes todas las bandas, entonces vamos a distribuir en 11 partes. Y si son diferentes, lógicamente, si tenemos, por ejemplo, una banda de 7 a 12 meses, lógicamente esa banda va a requerir, ¿verdad?, que se le aplique una parte importante de los recursos estables. Bueno, y aquí aparecen algunos principios. Es decir, aquí aparecen los grandes problemas, ¿verdad?, en términos del modelo de liquidez, ¿verdad?, la brecha de liquidez. Porque necesariamente, es decir, intuitivamente nos dice que tenemos que incluir, ¿verdad?, los ingresos y gastos relacionados a los intereses. Entonces, aquí aparece ya los diferentes enfoques, ¿verdad? Es decir, lo más correcto sería el enfoque económico, donde en las bandas hay que llevar en cuenta lo que vamos a recibir o a pagar en conceptos de interés. Es el enfoque económico. Y está el enfoque contable, que es muy preferido por los reguladores, que solamente incorpora los intereses y los gastos financieros devengados en las diferentes bandas. Ahí ya hay una diferencia entre intereses realmente que vamos a recibir contra los intereses devengados. Existe una diferencia. Lógicamente, en el largo plazo, es decir, si un préstamo es a 3 años, es decir, en el plazo de 3 años,
total de intereses devengados va a coincidir con los intereses realmente que vamos a recibir. Pero en el año 1, el año 2, va a haber diferencia entre intereses devengados e intereses a recibir. Bueno, habíamos mencionado, ¿verdad? El método más tradicional es clasificar, ¿verdad?, estos vencimientos usando el vencimiento contractual, ¿verdad? Pero acá es importante tener en cuenta que por más de que se lleve en cuenta el vencimiento contractual, el inicial, que es, vamos a suponer que el préstamo fue otorgado a 180 días, este es el contractual, pero estamos en junio, donde ya la mitad del tiempo ya pasó, entonces, en este caso el vencimiento residual es de 180 días. Hay que considerar 180 días, no un año. También es importante llevar en cuenta lo que respecta a la cartera. ¿Cuáles son los problemas que puede tener la cartera? Primeramente, lo que habíamos mencionado, la morosidad. Esto implica que hay una parte de esos recursos que se está atrasando. Muchas veces ese atraso puede ser más significativo, o sea, se transforma ya en no recibimiento. O sea, esto afecta negativamente a la liquidez. Si estábamos pensando cobrar 100, en este caso nosotros, ¿verdad?, pero como tenemos una morosidad del 22%, solamente vamos a cobrar 78. Y eso afecta nuestro ingreso en términos del gap de brecha de liquidez. Por otro lado, cuando hablamos de depósito, la parte interesante es que cuando hay renovación, ¿verdad?, ¿cómo afecta eso a nuestro gap? Cuando hay renovación, implica, es decir, estamos pensando, ¿verdad? En principio se estaba pensando que, por ejemplo, un depósito que tiene un vencimiento de 6 meses, se tiene que salir en junio. Pero llegado junio, viene el cliente y renueva, ¿verdad? Es decir, eso lógicamente afecta positivamente a la liquidez. Por otro lado, también es importante llevar en cuenta los saldos mínimos disponibles que necesitamos para operar las reservas de liquidez en el Banco Central. Normalmente esas reservas obligatorias de liquidez no se puede disponer porque esta reserva está relacionada con el depósito. Solamente se desafecta cuando el depósito se retira. Pero mientras ese depósito permanece en el banco, eso no se puede tocar. Por eso normalmente no es una fuente de liquidez, ¿verdad?, para hacer frente, no, es una fuente de financiamiento, ¿verdad? Nosotros no podemos directamente pedirle al banco al Banco Central que nos devuelva eso, porque estamos teniendo problemas de liquidez. Eso tiene que estar aquí, pues está relacionado a los depósitos. Bueno, esta es la forma de presentar esta brecha de liquidez, ¿verdad? Tenemos acá los plazos: 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 a 9 meses y 10 a 12 meses. Eso depende de cada país. Acá estamos viendo la salida que está en lila, ¿verdad?, y la entrada en azul. Y en blanco tenemos la brecha del periodo. Sabemos que en el mes 1 hay una brecha negativa, ¿verdad? A partir del mes 2 ya la brecha es positiva. Y así sucesivamente. Y esta línea azul viene a ser la brecha acumulada. Vemos acá que comenzamos mal, ¿verdad?, es decir, con una brecha negativa, pero al pasar del tiempo esta brecha se convierte en positiva. Esto sería, es decir, se revierte, como se dice, ¿verdad? La brecha, la liquidez, la situación en la que se revierte. Esta es una situación positiva, ¿verdad? Eso es lo que hay que buscar, que esta brecha, que por más que sea al inicio negativa, ¿verdad?, que se revierta en los siguientes vencimientos.
Bueno, antes de pasar a este tema que es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces vamos a finalizar esta sesión para después analizarlo en detalle.